Esto es un resumen y una integración de los distintos temas vistos hasta el momento. Todos ellos se sitúan durante la segunda mitad del siglo XVIII, un siglo bisagra porque marca un punto de unión y separación entre dos mundos, uno anterior al siglo XVIII, vinculado a las monarquías, la nobleza, la sociedad estamental, y otro posterior al XVIII, vinculado a lo contemporáneo, a las nuevas ideas, al pueblo, a la libertad, la democracia, etc. El siglo XVIII en Europa y América. En Europa, este siglo estuvo atravesado por tres revoluciones: una económica, es decir, la Revolución Industrial; una política, es decir, la Revolución Francesa; y una intelectual, es decir, el Iluminismo. Estos tres fenómenos históricos van a influenciar en forma directa o indirecta los acontecimientos que se produzcan en América colonial durante este siglo y los primeros años del siglo XIX. En América, como hemos visto, el siglo XVIII comienza con un cambio de dinastía en la corona española. Después de la Guerra de Sucesión, serán los Borbones quienes se queden con el trono español, y serán ellos los que pongan en práctica algunas de las ideas que están en auge en Europa durante este siglo. Antes de ir a las reformas borbónicas del siglo XVIII, debemos hacer un repaso sobre la crisis española del siglo XVII. Durante el siglo XVII, la corona española atravesó un periodo de crisis, una crisis económica, la cual estaba representada por un lado por la caída de sus ingresos provenientes de América y por otro lado por el inminente poder económico y comercial de Inglaterra y Portugal. La crisis política, por su parte, se debía a una creciente autonomía de los poderes regionales y locales de América, es decir, a la capacidad de las élites locales para actuar en forma independiente y por ello muchas veces en contra de los intereses de la corona. Ante este contexto de dificultad, los reyes borbones se propusieron revertir esta situación y lo hicieron llevando a la práctica las ideas provenientes del iluminismo, esto es, utilizar la razón y la inteligencia práctica para aprovechar mejor sus recursos coloniales y sacar a España de un estancamiento económico. A esto se llamó despotismo ilustrado. Entonces, para sacar al Imperio Español de la crisis económica y política, los Borbones aplicaron una serie de reformas sobre sus colonias. Estos provocaron una serie de consecuencias sociales y económicas y también algunos conflictos sociales que marcarán la fragilidad del Imperio Español a fines del siglo XVIII. Por último, hablaremos de las reformas y sus consecuencias. La imagen que ven es la del rey Carlos III de Borbón. Él es quien, a mediados del siglo XVIII, asume el trono y quien comienza con la aplicación de las reformas. La reforma política, fiscal y religiosa fueron las que más rechazo provocaron entre la población colonial, porque dichas reformas afectaron intereses políticos, económicos y espirituales de muchos de los sectores, criollos, indígenas y mestizos, y especialmente en las regiones de más antigua colonización, como por ejemplo el Virreinato del Perú. La reforma comercial, sin embargo, fue bien recibida, ya que ayudó a incentivar la producción de otros bienes no mineros de algunas regiones. Consecuencias. Gracias a la reforma comercial, varias regiones antes inactivas comenzaron un periodo de crecimiento y expansión. Tal fue el caso de Buenos Aires, que al habilitarse su puerto comenzó a exportar no solo productos mineros, sino también productos ganaderos. De este modo, mientras la minería caía, los bienes de la tierra pasaban a convertirse en los principales bienes para exportar. En esta nueva actividad ya no se requería mano de obra esclava o indígena, y por eso comenzó a contratarse trabajadores asalariados, por ejemplo el peón de campo. Finalmente, por efecto de la reforma política y fiscal, se produjeron levantamientos o
rebeliones contra la corona a fines del siglo XVIII. Estos levantamientos en sus inicios estaban compuestos por varios sectores sociales, como criollos, indígenas y mestizos. Pero a medida que la revolución crecía y avanzaba, los sectores indígenas o populares comenzaron a controlar la rebelión pidiendo transformaciones más profundas en la sociedad colonial. Así fue que muchos sectores como los criollos abandonaron la rebelión y esta quedó aislada y sin mucho apoyo. Por consiguiente, esto significó un rápido final para los rebeldes.